Eso. Y bueno, en esto vamos a hablar un poquito de la vida de Lot, de la vida de Abraham. Tenga allí en Génesis abierta su Biblia y hablemos de estos dos personajes, de Abraham y de Lot. Génesis capítulo 13. Vamos a tenerlo por allí pendiente, porque hablaremos algo referente a estos dos, tío y sobrino, que de ellos podemos aprender algo especial. Y hablaremos un poco de aquellos que confían en Dios y sus promesas y aquellos que más bien confían en lo que ven sus ojos. Los negocios o las decisiones financieras las toman por lo que ven sus ojos y no por lo que Dios le dice. Vamos a escudriñar un poco las dos posiciones, porque tal vez siendo cristianos, nosotros aún tenemos la costumbre o la vieja manera aprendida de hacer negocios simplemente por lo que vemos. En esta introducción le voy a poner un ejemplo. ¿Quiere usted comprar una casa? La casa le dan un precio y usted, por la experiencia que tiene, dice, esto está buenísimo, este negocio está muy bueno. O puede ser un carro, o puede ser una moto que usted le ofrezcan y le dan un precio y hasta le mandan una foto de esa moto, de ese carro, de esa casa, de ese edificio, de esa hacienda. Y usted dice, pero esto está muy bueno. Yo con mi olfato de negociante eh, encuentro aquí que esto está buenísimo. Así que voy a invertir mis ahorros en esto. Vamos a ampliarle un poco más el radio de acción a esto. Y no solo un carro, una casa o una moto, sino que también llega alguien por allí y le dice, hay un negocio que está dando una rentabilidad extraordinaria. Tú metes $500 y eso a la vuelta de 2 meses, eso te da, mejor dicho, recuperas los $500 y sigues ganando cada mes. Y ese tipo de negociaciones o negocios que uno con su, voy a decirlo entre comillas, con su supuesto olfato de negociante, uno dice esto está bueno, pero cuidado, no se confíe en su olfato de negociante o como dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. No ser sabio en la propia opinión nos quiere decir, no te confíes en lo que tú conoces, no te confíes en lo que tú sabes. De hecho, me dice la Biblia, sé prudente, teme a Jehová. Todo eso para decirles, si usted hasta hoy, usted ya lleva 10, 15 años, 5 años conociendo al Señor, y hasta hoy la confianza suya son sus propios conocimientos, deténgase a pensar un poco, porque lo que debe darnos la certeza en cualquier negociación que hacemos es la promesa de Dios o la dirección de Dios. No se deje deslumbrar,
No todo lo que brilla es oro. No se deje deslumbrar. A veces lo barato sale caro, cuesta caro. No se deje deslumbrar. No todo lo que se te presenta como oportunidad lo es. No se deje deslumbrar. La Biblia dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Esto se lo dijo Dios al profeta Samuel cuando iba a ungir a David. Vamos entonces a la Biblia a ver un caso de quién escoge por vista y quién decide escoger lo que Dios le dice. Génesis capítulo 13, versículo, mejor dicho, vamos desde el 11:31, vamos a ver la historia de Abraham y Lot, pero para eso pues vamos a hacerle un marco histórico a esta historia. Génesis 11:31, vamos a ver de dónde nace esta cercanía de Abraham y de Lot y cómo sucede todo esto. Ayúdenme a leer el Génesis 11:31, quien lo tenga por allí. Si no, pues yo lo tengo también. Buenos días, líder familia, yo le ayudo. Dice, Anita. y tomó tarea Abraham su hijo, y a Lor, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Amén. Ven, Anita. Bueno, miren esto, familia. Taré es el papá de Abraham. Taré tuvo tres hijos, Abraham, Nacor y el otro se llamó Harán. Eran los tres hijos. Y un día ellos vivían en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, lo que hoy se conoce como Irak. No Irán, sino Irak, un poco más hacia el norte. Y salen un día, no nos dice todavía por qué salieron de esa tierra, pero salieron. Ya más adelante lo vamos a descubrir. Y sale Taré con su hijo Abraham y también sale con Lot. Este va a ser el otro personaje de nuestro estudio hoy. Salen con Sarai, que luego se llamaría Sara, la esposa de Abraham. Salen de Ur de los Caldeos y van a tierra de Canaán. Aquí no nos dice por qué se van a tierra de Canaán, aquí no nos dice quién le dio la instrucción de irse por allá, y solo nos dice que salen a esa tierra. Pero el 12:1 sí me dice la razón. ¿Qué dice Anita 12:1? 12:1 nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir encajando las piezas. Entonces, Dios ya había, previo a que salieran, ya Dios había hablado con Aarón, con Abraham, y le dijo que se fuera de su tierra, es decir, de Ur de los Caldeos, y que se fuera de su parentela, es decir, se aleje de su familia, seguramente de su hermano Nacor, de su hermano Harán, de su sobrino Lot, y dice que se vaya también de la casa de su padre, o sea, que deje ahí a Taré. No sé si tenía mamá, en este momento no lo relata, pero esa era la instrucción. Por eso dice en el 12, pero Jehová había dicho a Abraham. Sin embargo, uno ve en el 11:31 que Abraham
Dejó la tierra, sí, pero se fue con la parentela, se fue con su padre, sus hermanos, bueno, vamos todos, sí, y se montaron su película y se fueron. Pero no era la instrucción que Dios les había dado. La instrucción es que se fuera él solo, seguramente con su esposa Sarai. Hasta allí vamos bien, todo tranquilo, no pasa nada. De pronto, pues se siente el, el- el buen corazón de Abraham de llevarse a su familia, aunque Dios le dijo que no, pero pues ahí puede hasta venir la excusa. No, pero ¿cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cómo voy a dejar al viejo si ya él está mayor, él necesita de mí? Eh, Dios, qué injusto eres, ¿cómo me vas a decir que deje a mi hermano Nacor, a mi hermano Harán? No, 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 ahí no, yo me los llevo, esto no pasa nada, ellos van conmigo, somos una familia unida, yo no sé si Dios, si allá en tu casa no son unidos, pero en la mía sí somos unidos y bueno, y tal, y la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Bueno, yo no sé, las 58.574.824.000 excusas que pudo tener Abraham queriendo convencer a Dios. Total, que sale Abraham con su gente. Muy bien, salen para Caná, pero llegan a un lugar llamado Harán. Ahí se establece. Esto hasta ahí todo va bien. Pero vamos a leer del 4 al 5. Yo lo voy a leer. Mire lo que dice. Versículo 4 del capítulo 12. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Caná, y a tierra de Caná llegaron. Aquí hay varias cositas, familia. Y en este tema quiero ir así como despacio, versículo por versículo, para que ustedes logren notar el error de Abraham y lo que esto al final traería como consecuencia. Aquí ya nos encontramos en el 4 que se fue a Arán, perdón, se fue a Abraham, miren lo que dice, como Jehová le dijo. Nótese que antes no había dicho se fue como Jehová le dijo, pero se fue como Jehová le dijo. ¿A dónde tenía que irse? A Canaán, no a Arán, por ellos se habían quedado en Arán. Salieron para Canaán, pero se quedaron en Arán. Y si usted mira el 11:32, dice que Taré murió en Harán. De hecho, allí mismo en Harán murió su hermano. Por eso es que Abraham se lleva a Lot porque el papá de Lot se muere. Así que no fue buena idea salir de su tierra con el papá y con el hermano porque al final murieron en Harán. También tampoco fue buena idea quedarse allí. De todas maneras, aquí hay algo que sí podemos resaltar y no lo leímos. Está en el 12, versículo 2 y versículo 3, y es que Dios le da una promesa a Abraham. Vamos a ver la promesa. Génesis 12, del 2 al 3. Mire lo que dice, o mejor dicho, alguien que lo lea. A ver, una persona que lo lea mientras lo evaluamos. El Leo líder. Por favor. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Amén. Mire, familia.
¿Quién tenía la promesa de Dios? ¿Arán? ¿Taré? ¿Lot? No, la tenía Abraham. Abraham tenía la promesa. Y la promesa se iba a cumplir en la tierra donde Dios lo mandó. Así que había una promesa, vete. En el momento que tú te vayas de Ur de los Caldeos, yo empiezo a bendecir. Esta es la promesa. Vete que yo te voy a bendecir. Déjalo que te... Pero señor, es que tengo una finca con 200 hectáreas de tierra. Vete. Pero es que aquí hay... Eso, Dios, tú no conoces, hay un río así que baña toda la tierra. Vete. Pero Señor, vete. Yo te voy a bendecir. Apenas salgas de allí, te bendigo. Así que esto fue lo que empezó a pasar. Volvamos al versículo 4, porque mire que cuando estuvieron en Harán, aunque muere su padre, aunque muere su hermano, Abraham ya recibe bendición de Dios. Versículo 4 que ya lo habíamos leído, dice que era de 75 años y el 5 dice, tomó Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, recuerden que había muerto, y aquí viene, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Llegan a Harán y ya Dios empieza a bendecirlos, ya Dios empieza a prosperarlos. Ojo, ¿qué los prosperó a Abraham y a Lot? No lo prosperó la tierra de Harán, porque si no, pues Dios lo hubiera dejado allí, porque ese no era el fin, quedarse en Harán. Sin embargo, Dios los prospera allí. Y si vamos aplicando esto a nuestra vida también tiene etapas, también tiene momentos. Y entonces Dios te prosperó cuando estuviste viviendo en Riobamba, digamos. Pero te dices, ya sal de Riobamba, vete a otro lugar. Entonces te vas a Estados Unidos y allá también te está prosperando. Y tú dices, wow, aquí me está prosperando, de aquí no me muevo. Y de repente Dios, en sus estrategias, te dice, bueno, ahora te regresas a Ecuador, te vas a Quito, pero es que aquí estoy prosperando, aquí en Estados Unidos, aquí en España, aquí en Canadá, aquí en Hawái. Sí, pero te regresas a Quito y resulta que también en Quito te va a prosperar. Lo que quiero hacer notar aquí es lo que dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces no era la tierra de Harán, porque eso se podría pensar, oh, pero en Harán me prosperó más de lo que me estaba prosperando allá en Ur de los Caldeos. No, no es la tierra, es la bendición de Jehová que lleva sobre ti. Es la promesa de Dios en Génesis 2 que te dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Entonces recuerde eso. Lo que nos prospera a nosotros es la bendición de Dios sobre nuestra vida. No es la tierra, no es la ciudad, no, es la bendición de Dios sobre nosotros. Pero sigamos. Entonces sale y se lleva, dice que todos sus bienes que habían ganado. Este habían está en plural, singular sería había ganado, haciendo referencia a Abraham, pero dice habían ganado, entonces ya esto involucra a Lot. O sea, que no solo Abraham empezó a ser prosperado, sino también Lot, porque iba pegado de Abraham. Porque, y esto tú tienes que aprender, ves a alguien que está siendo prosperado por Dios, pégate a esa persona, acércate, aprende de esa persona, aprende.
Aprende qué hace esa persona para que Dios le prospere y hazlo tú también. Aprende cómo ora y averigua cómo ora esta persona y ora tú también. Averigua cómo llegó a tener esas promesas de Dios y haz también lo mismo. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Esta es una buena estrategia. Entonces, em, Lot va unido a Abraham y seguramente va aprendiendo de su tío Abraham y seguramente la bendición de Abraham lo alcanza. Por allá en 2 de Pedro 2:7 habla de Lot como el justo Lot. Oh, dame un momento que aquí está esto, diciéndome que debo darle medicamento a mis hijos. Entonces, ojo, Lot va pegadito de Abraham y va recibiendo bendición. Yo le digo, haga lo mismo. Vea a algún cristiano que sea bendecido, que sea prosperado en algo, que tenga fe para esto, para lo otro. Acérquese, averigüe cómo hace, péguese, conozca, aprenda y póngalo en práctica. Y no me equivoco cuando le digo, esa bendición que hay en esa persona, también la vas a experimentar, porque estás viviendo lo mismo. Muy bien, así que se van. Y ojo, hasta aquí todo va muy bonito. Y qué bonito es y qué bueno es habitar los hermanos juntos, dice el Salmo 133. Juntos en armonía es como el buen óleo, bueno, todo esto que nos dice. Y van prosperando juntos. Pero a veces, cuando no se cuida el corazón, a veces cuando no se manejan las cosas con sabiduría, esta unidad y esta prosperidad puede traer problemas. Vamos a mirar Génesis capítulo 13, versículos del 1 al 5. Génesis 13 del 1 al 5. Porque a pesar de que ambos prosperaron, esta prosperidad les trajo discordia al tío y al sobrino. Vamos a mirarla. Génesis 13 del 1 al 5. Miren lo que dice. Subió pues Abraham de Egipto. Bueno, aquí ya encontramos que salieron de Harán, atravesaron toda la tierra de Canaán y se fueron a Egipto. Muy bien. ¿Por qué en Egipto? Porque había una hambre por acá. Es más, vamos a verlo en el 12:10 para que usted se ubique por qué estaban en Egipto. Mire, el 12:10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Por esta razón es que Abraham llega hasta Egipto. Seguramente los que tienen Biblia física van a encontrar en la parte de atrás de su Biblia algunos mapas. Generalmente están pintados en amarillo y en color naranja y con unas lineecitas azules punteadas. Bueno, aquí no se ve mucho porque está esto, eh, porque está esto desenfocado. Pero voy a tratar de que usted lo mire porque esto es importante. Seguramente en su Biblia está. Aquí en la mía aparecen unos mapas, ok, con unas líneas punteadas. En algunas Biblias aparecen los viajes misioneros de Pablo, pero en otras Biblias aparece el recorrido de Abraham. Cómo Abraham sale de Ur de los Caldeos, por donde baja, llega a Harán, pasa, atraviesa Canaán, se queda en Canaán unos tiempito y baja a Egipto. Para eso es el mapa, para señalarnos la ruta y veamos que Abraham se caminó por lo menos 7.000 kilómetros. Pero bueno, llega a Egipto y entonces en el 13:1, vamos al 13:1 porque esta historia
es fascinante, por lo menos así lo experimento yo. Dice, subió pues, acuérdense que en el 10, 12, 10 decía, descendió a Egipto, ahora en el 13:1 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, es decir, hacia el desierto, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él subió también Lot. ¿Quién era Lot? Su sobrino. Versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Se estaba cumpliendo o no la promesa de Dios en Abraham? Te bendeciré, serás bendición, haré de ti una nación grande. Por lo menos lo de te bendeciré ya lo está experimentando. Todavía no es una nación grande, pero ya está experimentando. Y es que cuando tú tienes una promesa de Dios, no importa si estás en Harán, si estás en Canaán, si estás en Egipto, Dios te sigue prosperando. Ojo, no importa la empresa donde estás trabajando. Tal vez en la que estás hoy tienes la promesa, pero la empresa donde estás hoy, el negocio donde estás hoy, el trabajo donde estás hoy, no te da mucho. Pero tal vez eso es simplemente un trampolín para saltar a algo mejor, como pasó con Abraham. ¿Quién diría, no? Dios dice que me va a prosperar y que viene una tremenda hambre, nos vamos a morir de hambre aquí, mi mujer y yo y Lot. ¿Ah? Me voy a Egipto. Y uno diría, pero Dios me va a prosperar y estoy aquí es aguantando hambre. Lo que él no sabía es que Dios le iba a dar gran prosperidad allá en Egipto. Lo que tú no sabes es que tal vez el momento complejo que estás viviendo sea simplemente un trampolín para llevarte a algo mejor. No lo sabes. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo entró? Ojo, ¿cómo entró en Egipto? Ya lo vimos acá que en el 5, 12, 5, que salió de Harán con unos bienes que había ganado y con unas personitas que había adquirido allí, ¿no? Tal vez unos criados, unos esclavos. Pero es que cuando sale de Egipto en el 13:2 dice que era riquísimo, riquísimo. ¿Quién lo había enriquecido? Dios, obviamente. Versículo 3. Volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Por qué hace esto Abraham? Porque sabe que Dios es quien le prosperó. Entonces, no había cómo congregarse, de hecho no existía este término de congregarse varios. Recuerden que la nación de Israel o el pueblo de Dios comienza con Abraham, pero como no había cómo congregarse ni nada, no existía esto, entonces Abraham hace lo único que podía hacer un altar a Dios y adorar a Dios allí. Es como que a usted le va bien y usted dice, no, es que yo tengo que ir este sábado a dar testimonio, a agradecer, a alabar a Dios, a bendecirlo, tengo que ir a la reunión, tengo que compartir, tengo que hacer que otros conozcan las maravillas que Dios está haciendo en mi vida. Pero sigamos, dice el versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y vuelvo a insistir en esto. Si estás pegadito al que prospera, lo más razonable es que tú también prosperes si estás haciendo lo mismo que él, si estás viviendo la misma visión. En el ciclismo, y por cierto, estos días que se está corriendo el Tour de Francia, en el ciclismo existe un término y es pegarse a la rueda de. Entonces, ¿qué es lo que hacen en el ciclismo? En el ciclismo, cuando uno de estos ciclistas, corredores, se escapa, por decir de alguna manera, va adelante,
inmediatamente usted se va a dar cuenta que los otros se le pegan a la rueda, es decir, van detrás de él. Y si este ciclista que va adelante se vira hacia la izquierda, los otros también. Y si va a la derecha, los otros también. ¿Por qué? Porque el que va adelante es el que va recibiendo todo el viento, el que va haciendo el mayor esfuerzo. Los que van detrás van pegaditos, cubiertitos con ese y van más fácil. Tal vez estos tienen menos fuerza, pero van pegaditos al líder de la carrera, a la rueda, para que el camino se les haga más fácil. Más o menos era lo que estaba haciendo Lot. Pero miremos, versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Aquí viene la cosa. Ahora eran muchas las posesiones de Abraham y muchas las de Lot. Y como alguien diría en alguna discusión de barrio, este pueblo es muy pequeño para que habitemos los dos en el mismo pueblo. Y seguramente la tierra que tenían ya les quedaba pequeña. ¿Y quién no se alegrará de que Dios lo prospere tanto que ya no quepa en la casa que tiene, en la tierra que tienen? Ya el ganado se le multiplicó tanto que ya no cabe en la finca de 200 hectáreas. Y eso es bueno. Y que Dios nos prospere a mí, a mi hermano, a mi hermana, es bueno. Eso es maravilloso. Y que ya no quepan las cosas. Bien, pero ojo, ojo familia, porque mire lo que viene a continuación, que es lo que nos puede pasar a veces, aún en medio de nuestras familias. Dice el versículo 6 que la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces aquí viene otro asunto, que es que cuando Dios nos prospera, generalmente se van a levantar conflictos. Ojo con esto. Y este es uno de los problemas. Ya hemos hablado la semana anterior, de los dineros guardados para su propio mal. Bueno, acá hay otro. Y es que Dios nos prospera y te prospera a ti, y te prospera a ti, pero entonces hay rivalidad. Eso no debería ser así y eso no debe darse en nosotros. No debe darse. Pero, sin embargo, aquí el versículo 6 y el versículo 7 dice que hubo contiendas entre ellos. Así que Abraham no fue llamado por Dios para contiendas. Abraham no fue prosperado por Dios para que pelee, para que... No. Y aquí le voy diciendo a usted también. La bendición que Dios le da a usted o nos da a nosotros no es para que nos volvamos llenos de orgullo y pelear con todo el mundo y con la familia y con los hermanos y mirar mal al sobrino o al tío o al hermano o al papá. No, no, no es para eso. Esa no es la bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No añade peleas, no añade discusiones. Entonces, Abraham entiende, Abraham sabe y obligatoriamente Abraham se ve movido a tomar una decisión, la decisión de separarse de Lot. ¿Por qué? Porque venían las peleas, porque venían los conflictos. Entonces mejor evito, mejor me separo, mejor me alejo. ¿Sabes qué, ñaño? Chévere, ya estamos prosperando, pero mejor tú por aquí y yo por acá. Y así no hay pelea. Pero tío Abraham, mira, es que... No, no, mejor así y no hay pelea. Tranquilo. Vamos a mirar.
¿Qué es lo que sucede? Versículo 8 y versículo 9. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer? Lo que Abraham le dice a su sobrino Lot. La palabra de Dios dice: Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y no es a toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Amén. Muy bien, Rocío. Mire, Abraham, con una sabia decisión, resuelve el problema. Sobrino, tranquilo. Toda la tierra está delante de ti. Escoge a dónde te quieras ir. Tenemos que separarnos, me va a doler, sí. Fue lindo mientras duró, pero separémonos. Y así nos evitamos problemas. Tu gente con la mía no pelean y al final tú y yo somos tío y sobrino y no vamos a pelear. Así que tranquilo. Es decir, Abraham decide una separación en paz, en buenos términos. Mire lo que sucede a continuación. Vamos a ver versículos 10 y 11. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Escuche esto. Lot alza los ojos entonces. Ve toda la llanura del Jordán. Está pues frente a él. Que toda era como un huerto de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Es decir, ve que todo esto es hermoso. Lot lo ve y se impresiona. Dice, pues claro, esta tierra, vamos a ver qué dice el 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Ojo familia, a Abraham no le importaba escoger. Abraham no era un hombre que escogía. De hecho, tal vez ya tendría la experiencia que cuando decidieron quedarse en Harán, que no tenían que quedarse, ahí murió su hermano y su papá. Porque esto no se trataba de escoger. Y a veces, familia, nosotros hoy, después de 15, 20 años de cristianos, seguimos escogiendo lo que a mí me parece y no lo que Dios dice. Y Lot representa o puede representar a esa persona que aunque ha visto la bendición de Dios, todavía tiene ese deseo raro, loco de escoger, es que esto lo veo más bonito, es que acá, y yo me imagino a Lot, uff, esa llanura verdecita, y yo que tengo tanto ganado, no, eso, yo meto ese ganado ahí, mira, eso se me multiplica. Tío, ¿puedo escoger allá? Porque es que yo sé que si meto las vacas allá, cada vaca ya no me va a dar 3 litros de leche cada día, eso me va a dar como 20 litros cada día. Tío, déjame escoger eso. Vaya, escójalo. Y Abraham es esa persona que piensa con la lógica y el razonamiento y ve, ¿no? Ve en su lógica, ve que ahí hay el tremendo negocio, que esa casa le están dando barata, que ese carro le están dando barato, que esta finca, que espere. Abraham no es ese que escoge por vista. Abraham es aquel que se acuerda y lleva siempre marcado en el corazón que tiene una promesa de Dios que lo va a bendecir. Muy bien, miren lo que dice versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta dónde, mire hasta dónde llegó, hasta Sodoma. Esta palabrita ya nos da una idea de lo que se viene para Lot.
la tierra es hermosa, pero Lot llegó hasta el límite, hasta una ciudad llamada Sodoma. Cuidado, porque a veces en este ámbito financiero, no pensar en Dios ni en sus promesas y escoger nosotros por nuestra vista, por nuestra sabiduría, entre comillas, nos puede llevar a escoger, si bien nos lleva a escoger lo que se ve mejor, más bonito, todo, nos puede llevar a escoger un trágico final, una cosa dolorosa. Entonces Lot se va y escoge allí. Y vamos a ver qué dice el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La tierra era bonita, pero los hombres eran pecadores y malos. Y uno puede decir, pero no me importa. A mí no me importa, yo quiero es la tierra. Yo no quiero a la gente. No, allá si mi jefe es un bandido, pues, no importa, pero yo en esa empresa es que voy a trabajar porque es que ahí me van a pagar $2,500. No en esta que me pagan, no sé, 1,800 o 1,900. No, aquella. ¿Acaso líder qué le pasa? ¿Usted cree que yo soy tonto? Yo voy a coger esa, ahí gano más. Pero mira, es que esa, mira, la gente no tiene temor de Dios. A mí no me importa, yo sí tengo. Y hasta le saco versículos si quiere, líder. ¿O acaso José no estuvo en Egipto donde eran tremendamente malos? ¿Acaso no se acuerda de Daniel en el reinado de esos 4 reyes? Eran perversos, eran tremendos. ¿Acaso no se acuerda de Nehemías? Ya, listo, ya, chévere, ya, te convenciste con la Biblia. Pero yo no sé, arréglate con Dios. No, no, líder, es que esta es la casa que voy a comprar. Ese es el carro que. Líder no se da cuenta que está buenísimo. Y ya oraste, está barato, pero ya oraste. No, no es que no tengo que orar, ya lo vi, eso le probé el motor, eso está buenísimo. Mire, líder, lo aceleré 5,000 revoluciones. Le puse así por 3 minutos y no botó nada de humo azul ni nada. Y al mes el motor fundido. Ay, pero si cuando lo compré no botó nada, sí, no botó nada, menso, porque tenía un aditivo especial que hacía que no bote humo. Como tú eres más vivo que Dios, me estoy inventando un ejemplo, ¿no? No es que a alguien le haya pasado, me estoy inventando un ejemplo para dar a entender esto. Vamos a ver al final qué sucede. Porque entonces Lot se va y llega a Sodoma y Gomorra. Y ya ustedes saben en qué termina eso. ¿Cómo era la gente de allá? Todos los varones eran como medio raros, le gustaban los otros varones. Y eso pues una historia más larga que no vamos a contar hoy. Y Dios tuvo que destruir esa ciudad. Allá celebraban el Día del Orgullo Gay, allá en Sodoma y en Gomorra. Pero Dios tuvo que acabarla. Dice que todos los habitantes eran malos, que hasta los ángeles de Dios querían violarlos. Pero esa fue la tierra que escogió Lot. Y a veces uno dice, es que esto es lo mejor. No creas. Esto hay que pensar, esto hay que orar, esto hay que mirar. Si yo voy a prosperar, recuerden, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Si yo voy a prosperar, que sea con la bendición de Dios. No acepte cosas extrañas y no acepte hacer ningún negocio si usted no ha hablado con Dios y no ha orado. No acepte. Por favor, téngalo como norma de vida. Yo no sé si usted está acostumbrado a esto de tener normas de vida, pero téngalas, póngase normas de vida. Si hay un trabajo que me va a apartar de Dios porque no voy a tener tiempo ni para congregarme ni para orar en las mañanas, mejor déjelo, mejor escoja otro, no importa que le paguen $100 menos. Tenga normas de vida.
Si tengo amistades y hay uno de esos amigos que me aleja de Dios y me lleva al mundo a hacer cosas que no son agradables a Dios, es mejor apartarlo. Entonces las normas de vida son esas. Las normas de vida. Mire, la principal norma de vida es vivo por principios y no por emociones. Esa puede ser una norma de vida que le sirva en todas las áreas de su vida. Vivo por principios y no por emociones. Eso le sirve cuando usted va a comprar. Eso le sirve para escoger la persona con la que va a vivir el resto de la vida. Eso le sirve para las amistades. Eso le sirve para todo. Tenga normas de vida. Abraham tenía una norma de vida, él no escogía. Él iba donde Jehová le diga que vaya. Vamos a ver Génesis 13, 14 al 17 para ir concluyendo. Génesis 13 del 14 al 17, mire lo que dice. Ya sabemos lo que pasa con Lot, ya llega a Sodoma, la gente era mala. 14. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se separó de él. Paremos ahí. ¿Cuándo volvió a hablarle Dios a Abraham? Cuando Lot se separó de él. ¿No se ha dado cuenta? Le habló antes de que saliera de allá. Y ahora le vuelve a hablar cuando Lot se separó. Si bien Dios lo iba prosperando, Dios no había vuelto a dar instrucciones tan claras, sino hasta que se separa de Lot. Porque es que Lot no hacía parte de la promesa. La promesa fue dada a Abraham. Abraham tenía que separarse de su tierra y de su parentela. Familia, Lot le trajo a Abraham conflictos. Y si bien prosperaron juntos, al final se convirtió en un problema y Abraham tuvo que separarse de él. Cuidado, porque es que a veces cuando prosperas tú, hay alguien que te hace problemas. Hay alguien que entonces tiene envidia y, ay, ¿este por qué? Pero si éramos iguales, pero si trabajábamos en lo mismo, ¿por qué está prosperando? ¿Por qué yo no? Usted blíndese, cúbrase, siempre bajo la dirección de Dios. Les leo el 14. Entonces Jehová Dios dijo a Abraham después que se apartó, que Lot se apartó de él. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Sí ve? Lot se fue allá y escogió la tierra más bonita, más linda, todo. Pero al final, ¿cómo terminó? Si usted no conoce la historia, Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y a las otras 5 ciudades que estaban allí. Y Lot perdió todo. Solo salió con su esposa y con sus hijas, porque ni los maridos, los novios de las hijas le quisieron seguir. Siguió con sus 2 hijas y con la mujer. Y la mujer también fue desobediente y quedó convertida en una estatua de sal. Así que Lot perdió todo. Quedó con 2 hijas y uno podría decir, bueno, por lo menos. No, por lo menos es que las 2 hijas a los 2 días lo embriagaron y se acostaron con él, hicieron incesto con él. Y de ahí nacen 2 pueblos malditos. En cambio, Abraham, cuando ya Lot se aparta, Dios le habla y le dice, ahora sí, ahora que estás solo, ahora sí. Mira al norte, mira al sur, mira al oriente, al occidente. Esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Familia, y muchas enseñanzas, muchas, muchas. Vimos la primera, sigue lo que Dios te diga y lo que te va a prosperar es la bendición de Dios y no la tierra. Segundo, aunque pases momentos difíciles, si tienes la bendición de Dios o la promesa de Dios, te la va a cumplir. Abraham tal vez dudó cuando hubo hambre allí en Israel, en Canaán, pero se fue a Egipto y Dios allá lo prosperó. Un momento duro puede terminar siendo una bendición disfrazada. Ojo, tercera enseñanza allí. Cuando prosperamos junto con otro, seamos cuidadosos y mantengámonos pegados al Señor, porque a veces puede levantarse rivalidad en ese proceso de prosperar.
Y finalmente, hay cosas que Dios designó solo para ti. Hay promesas que son solo para ti. Hay instrucciones que son solo para ti. Y tal vez tú sigues cargando con Lot y Dios tiene que esperar que Lot se aparte. Y Dios tendrá que crear un cisma, es decir, una ruptura entre Lot y tú para poder seguir Dios contigo el plan. Y por si acaso, Lot, no estoy hablando de que tu marido es Lot y que tienes que separarte para que las promesas se hagan real. No, 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 no vaya a tomar eso por allí. No es eso lo que estoy diciendo. Lot puede ser cualquier persona, cualquier cosa. Pero ojo, familia, la promesa de Dios se cumple. Y si Dios te prometió que te prosperará, lo va a hacer. Y si llevas una promesa de Dios para prosperar, lo va a hacer. Ahora, el final de la historia de Lot ya lo conocemos, pero el final de la historia de Abraham es que después Abraham tuvo hijos, entre esos Isaac, que fue el hijo de la promesa, y de allí nace el pueblo de Dios o el pueblo de Israel y la gran bendición a todas las naciones. Entonces se cumplieron todas las promesas de Dios a Abraham en la medida en que Abraham obedeció la palabra de Dios. Que usted también sea prosperado en la medida en que usted experimente y viva las promesas de Dios. Con eso en mente, hagamos una sencilla oración para terminar.